Hola a todos, quería compartir con vosotros en este vídeo mi experiencia con la meditación y espero que alguno de vosotros se sienta identificado y le pueda ayudar a profundizar en esta disciplina. La meditación aún sigo en proceso de convertirla en un hábito diario, pero me parece una práctica complicada y sobre todo ser constante. He estado siempre familiarizada con la relajación y con la visualización, pero no tanto como con la meditación. Comencé a meditar cuando me fui a Los Ángeles a estudiar y a cuidar un poco mi mente y mi cuerpo, y me inscribí en un centro que se llama The Den Meditation y había todos los días y a todas horas clases de meditación con profesionales de esta disciplina. Y siendo honesta y sincera, no podría decir otra cosa que me sirvió, pero estuve el 90% de las clases dormida. Sabía los beneficios que tenía la meditación y siempre lo tenía como ahí para seguir meditando y seguir intentando ser constante, pero nunca lo conseguí 100% porque me parecía incluso a veces aburrido, me parecía muy duro. Y comenzó todo cuando mi tía me regaló este libro, Biografía del Silencio, que lo tenéis aquí, de Pablo Dors, y me lo regaló justo antes del confinamiento. Me lo leí y en el confinamiento empecé lo que es la práctica diaria de la meditación y pude comprender y entender mejor lo que quería decir Pablo Dors y lo pude integrar también. Y quería compartir con vosotros lo que voy a hacer, quería compartir pues todas las conclusiones que he sacado y todas las reflexiones que he sacado de este libro. Y lo que voy a hacer es dividirlo en 3 vídeos. El primero será este, que hablaré un poco de lo que es meditar y cómo meditar, según Pablo Dors. En el segundo vídeo hablaré de lo que te ayuda a la meditación y a cambiar de perspectiva y a vivir la vida de otra manera, que te hace más feliz. Y luego en el tercer vídeo hablaré de la aceptación, de la felicidad, del ego, del amor en pareja, también según Pablo Dors y sobre la meditación. Entonces hablaré de forma literal, ¿vale? Por eso tengo aquí el ordenador, porque estaré leyendo fragmentos del libro. Y comienza diciendo Pablo Dors que el principal fruto de la meditación es que nos hace magnánimos, es decir, que nos ensancha el alma. Pronto empiezan a caber en ella más colores, más personas, más formas y más figuras. Para Pablo Dors, la meditación en silencio y la quietud es el camino más directo y radical hacia el propio interior. No recurre a la imaginación o a la música como ocurre en otras vías. Y eso requiere un temple de soldado y una firme determinación. No es excepcional que quien se decida por una meditación tan dura y seca como aquella de la que habla, haya pasado por muchas disciplinas espirituales de búsqueda interior, y tampoco es excepcional, según ha podido constatar, que muchos salgan espantados tras las primeras sentadas. ¿Por qué? Porque se trata de algo muy físico y muy sobrio. En la meditación silenciosa basta una habitación que no esté demasiado caldeada ni demasiado fría. Basta un banquito o un cojín para sentarse y una esterilla. Acaso incienso muy suave o incluso un pequeño altar con una vela encendida. Todo está al servicio del recogimiento, todo invita a la interiorización. Sugiere Pablo Dors que tener un grupo de compañeros con quien reunirse a meditar es un gran tesoro, y tener un maestro acompañante ante quien exponer las propias dudas y temores es muy recomendable para avanzar en esta vía. La meditación no es solo para un grupo de personas exclusivo, es para todo el mundo. Puedes ostentar importantes cargos o ninguno, ser letrado o analfabeto, haber tenido miles de experiencias o muy pocas, venir de largos viajes o de un pueblo pequeño y desconocido. Nada de eso es una condición y mucho menos un impedimento para poder meditar. No importa cuál haya sido tu pasado, no cuenta el equipaje que lleves contigo, sino tú, solo tú, todo lo demás es indiferente o incluso puede llegar a estorbar. Lo que comenta Pablo Dors es que meditar no es difícil, lo difícil es querer meditar. La meditación es una práctica de la espera, pero ¿qué se espera realmente? Todo y nada. Si se espera algo concreto, esa espera no tendría valor, pues estaría alentada por el deseo de algo de lo que se carece, por ser no utilitaria o gratuita. Esa espera o confianza se convierte en algo neto y genuinamente espiritual.
Al estar aparentemente inactivo, cuando uno está sentado meditando, se comprende mejor que el mundo no depende de ti. Y como bien dice él, ver esto es muy sano. Coloca al ser humano en una posición más humilde, lo descentra y le ofrece un espejo a su medida. Para meditar no importa sentirse triste o contento, mal o bien, esperanzado o desilusionado. Cualquier estado de ánimo que se tenga es el mejor estado de ánimo posible para hacer meditación. Para percatarse de que cualquier estado de ánimo, aun aquellos que nos parecen más auténticos e incuestionables, basta verificar cómo nace y muere todo en nuestro interior, con una pasmosa felicidad. Hacer meditación consiste precisamente en asistir cual espectador al nacimiento y muerte de todo esto, en el escenario de nuestra conciencia. Gracias a la meditación se aprende a no querer ir a ningún lugar distinto a aquel en el que se está. Se quiere estar en el que se está, pero plenamente, para explorarlo, para ver lo que da de sí. Pablo Dors comenta que buena parte de sus sentadas las pasaba soñando y que soñar es muy agradable, pero él dice que eso no es meditación, lo parece pero no lo es, porque no se trata de soñar despierto, sino estar despierto. Soñar es escaparse y para vivir no es preciso estar siempre escapándose. La dificultad radica en que nuestros sueños nos gustan mucho, en que nos emborrachamos con ellos. Vivimos ebrios de ideas e ideales, confundiendo la vida y la fantasía. En la meditación no hay facilidad o dificultad objetivas, todo depende de las resistencias de cada cual. Meditar es fundamentalmente sentarse en silencio y sentarse en silencio es fundamentalmente observar los movimientos de la propia mente. Con la meditación consigues aceptar lo que te traiga la vida, sea lo que sea. Para él todo se trata de agudizar la atención, que es el arma más eficaz que tenemos. Conseguiremos ser más conscientes y ser conscientes es contemplar nuestros pensamientos. Dors señala que todos los pensamientos e ideas nos alejan de nosotros mismos. Tú eres lo que queda cuando desaparecen esos pensamientos. Los pensamientos nunca logran calmarse del todo por mucha meditación que se haga. Siempre sobreviven, pero se sosiega nuestro apego a los mismos y con él su frecuencia e intensidad. Ni siquiera debe tomarse conciencia de lo que se piensa o de lo que se hace, sino simplemente pensarlo o hacerlo. Tomar conciencia ya supone una brecha en lo que hacemos y pensamos. El secreto es vivir plenamente en lo que se tenga entre manos. Ejercitar la conciencia es el modo para vivir plácidamente, totalmente ahora, totalmente aquí. En esta sociedad en la que vivimos, que llenamos nuestro vacío con el consumismo, nos llenamos de cosas para suplir nuestras carencias. Y también vivimos con la falsa creencia de que cuanto más somos, más queremos tener. En cambio, la meditación lo que nos enseña es que cuando no se tiene nada, se dan más oportunidades al ser. Conviene dejar de una vez por todas desear cosas y de acumularlas. Conviene comenzar a abrir los regalos que la vida nos hace, actos seguidos simplemente para disfrutarlos. La meditación apacigua la máquina del deseo y estimula a gozar de lo que se tiene. Otra de las cosas que la meditación ayuda es a aumentar la capacidad de asumir las propias responsabilidades. Iniciarse en la meditación supone haber llegado a un punto en el que ya no te consientes a apuntar a las circunstancias o a culpar a los demás. Cuando estés en ese punto, ahí debes de sentarte a meditar. También la meditación te ayuda a vaciarte. ¿Y en qué te ayuda a limpiar tu interior y a vaciarlo? Tanto más noble es un ser humano, cuanto mayor sea su capacidad de hospedaje o acogida, cuanto más vacíos estemos de nosotros mismos, más cabrá dentro de nosotros. El vacío de sí, el olvido de sí, está en proporción directa con el amor a los demás. Cristo y Buda son, en este sentido, los modelos más insignes que conozco. Dors dice literalmente: yo, por ejemplo, empecé a meditar para mejorar mi vida. Ahora medito sencillamente para vivirla. Si lo pienso bien, nunca vivo tanto cuando me siento a meditar, pero sí más conscientemente. Y la conciencia no era otra cosa que el contacto con uno mismo. Así que meditar es para mí estar conmigo, mientras que cuando no medito no sé en verdad dónde estoy. No se trata fundamentalmente de ser más feliz o mejor, sino de ser quien eres. Estás bien con lo que eres, eso es lo que se debe comprender. Ver que estás bien como estás, eso es despertar. No sé si habréis escuchado sobre el apego, imagino que sí, pero es muy importante el apego que se tiene hacia las personas y hacia las cosas. El apego tiene que ser sano, que es lo que va a identificar el grado de salud que tienes con las relaciones humanas y con las relaciones materiales. Cuanto más apego tenemos hacia las cosas o hacia las personas, más miedo tenemos a perderlas.
por lo que nos apegamos a lo que no aceptamos perder. Entonces nos vamos a dejar invadir a cualquier precio para conseguir esa cosa o esa persona. Por lo que Pablo Dors, al respecto del apego, comenta que podemos sentir apego hacia nuestra madre, pero también hacia un simple cuaderno. Y en este segundo apego puede ser incluso más visceral que el primero. El apego tiene que ver con el aparato ideológico que rodea lo que tememos y sobre todo a nuestra manera de tener o no tener. La meditación es una manera de purgar el apego, de ahí que no sea agradable en una primera instancia. En la meditación nada es más fuerte que yo si no me apego a ello. Por supuesto que las cosas me tocan, los virus me infectan, las corrientes me arrastran o las tentaciones me tientan. Por supuesto que tengo hambre si no como, sed si no bebo, sueño si no duermo. Por supuesto que soy sensible a la caricia de una mujer o a la mano extendida de un mendigo, al lamento de un enfermo o al grito de un bebé. Pero una vez tocado, infectado, tentado o arrestado, una vez enamorado o afligido, soy yo quien decide cómo vivir esa caricia o esa bofetada, ese grito o ese gemido, cómo reaccionar a esa corriente o responder a ese reclamo. Mientras pueda decir yo soy el Señor, soy también criatura, desde luego, pero tengo una conciencia que sin dejar mi condición de criatura me eleva a un rango superior. La meditación es una disciplina que tarda mucho en incorporarse en tu día a día, como comentaba antes. No es tarea fácil, pero también, lo que tenemos que tener en cuenta es, y que es muy importante, ser constante y tener fe en que a medio o largo plazo traerá sus frutos. Y Pablo Dors dice, en el fondo da igual si se avanza mucho o poco, lo importante es avanzar siempre, perseverar, dar un paso cada día. La satisfacción no se obtiene en la meta, sino en el camino mismo. El hombre es un peregrino, un homo viator. Muchísimas gracias. En los siguientes vídeos, que habrá 2 más, hablaré de cómo vivir, como comentaba al principio del vídeo, de la manera en la que podemos vivir de forma diferente para vivirla con más felicidad. Hablaré también de la felicidad, del ego, del amor en pareja y de la aceptación. Muchísimas gracias.